Si hay una técnica esencial que cualquier escritor en la red debe dominar, esa es sin duda la de la inserción acertada de los enlaces en el texto. Esto es algo clave para conseguir que nuestro lector fluya por lo que nosotros escribimos. Ejemplos como estos nos demuestran que los enlaces se han convertido efectivamente en algo enormemente popular, demasiado popular incluso, puesto que a veces hay gente que tirando del corta y pega se lleva textos digitales al ámbito impreso y terminan ocurriendo ridículos como este. Sin embargo, aquí voy a tratar de resumir en 15 ideas, 15 técnicas esenciales, cuáles son los conocimientos que debe tener cualquier escritor cuando trata de escribir en Internet. La primera idea es esta que tenemos en la pantalla. Consiste en algo tan básico como contrastar adecuadamente el texto de los enlaces. Bueno, pues algo tan sencillo como esto en apariencia, en muchas ocasiones nos encontramos con que en publicaciones digitales y en sitios web de diverso tipo se incumple. Vamos a comprobarlo con un pequeño ejercicio de agudeza visual. Te voy a dar 5 segundos, solo 5, para que puedas identificar cuántos enlaces aparecen en el texto de esta información tomada de la web. ¿Y bien? ¿Cuántos enlaces has visto? ¿1, 2, 3, tal vez 4? Si has visto 4, te doy mi enhorabuena porque no era sencillo. Alguno de ellos estaba francamente difícil de ver. ¿Llegaste a ver un enlace donde pone oil? Fíjate, en este enlace prácticamente no se distingue el texto del elemento que te permite navegar. Hay una gran dificultad de entrada para poder distinguir el enlace respecto del texto circundante. Esta es una dificultad que naturalmente no tiene que ver tanto con la escritura como con el diseño de la página, pero es un elemento que puede entorpecer o favorecer una lectura fácil del texto. Por tanto, debemos tenerlo presente. Pero voy un poco más allá. Además de considerar la diferencia cromática entre el texto y el enlace, ¿has pensado cuál puede ser el destino hipertextual de una palabra donde pone oil, petróleo? Si nos encontramos en una página con un enlace donde pone oil, ¿dónde nos va a llevar? No tenemos ninguna garantía, ninguna referencia clara sobre cuál puede ser el destino hipertextual. Esto es lo que nos lleva a una segunda idea. La segunda idea es también muy básica. Consiste en no utilizar las referencias hipertextuales como anclajes de los enlaces. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con ejemplos como este? Se trata de textos en los cuales aparecen enlaces cuyo texto de anclaje es el propio enlace hipertextual, el http://. Esto, en determinadas circunstancias, puede estar justificado si lo que pretendemos comunicar es precisamente la dirección de ese sitio. Pero en ejemplos como el que te acabo de poner, este elemento es incorrecto y lo correcto sería algo parecido a esto otro. Como vemos en este ejemplo, resulta mucho más claro y elegante incluso, podríamos decir, colocar el enlace no en la referencia hipertextual, sino en una palabra que sirva de referencia clara sobre cuál es el contenido hacia el que nos va a remitir ese enlace. Vamos con la tercera idea. No saturar el texto de enlaces. Suele ocurrir que cuando una persona comienza a familiarizarse con el uso de los enlaces insertos en el texto, se emociona. Empieza a utilizar los enlaces prácticamente sin parar y ocurre algo que yo he dado en llamar la incontinencia hipertextual. Básicamente, colocar enlaces por aquí, por allá, saturar el texto de enlaces. Esto es un error porque al fin y al cabo un enlace es una invitación implícita al lector a salir del texto y por tanto debemos medir muy claramente cuáles son las puertas de salida que queremos darle al lector. Si le estamos planteando constantemente sugerencias de salida desde el texto, eso en lugar de enriquecer la lectura lo que hace es lo contrario,
entorpecerla. Ejemplos hay muchos, pero aquí te muestro uno. Está tomada de una publicación periodística. Fíjate en la cantidad de enlaces que están insertos dentro de este texto. Esto, en lugar de ayudarte a leer, ¿verdad que te retrae de la lectura? Un uso indiscriminado de los enlaces, excesivo, en lugar de sumar, resta. Vamos con la cuarta idea. Prescindir de los enlaces innecesarios. Si acabamos de decir que no es conveniente saturar un texto de enlaces, necesitamos desarrollar un criterio para discriminar cuáles son los enlaces que sí deben estar presentes y cuáles son aquellos a los que podemos renunciar. Te voy a poner un ejemplo. Mira este texto y considera cuál de estos dos enlaces debería permanecer y cuál debería ser eliminado. ¿Con cuál de los dos enlaces te quedarías en el texto? Mi respuesta es esta, con el Berman Center. ¿Por qué? Porque ese enlace es el que nos proporciona la información específica que más nos interesa y además ese enlace nos permite llegar al otro enlace si lo deseamos, con lo cual el enlace a la Universidad de Harvard en principio es innecesario. Vamos con la quinta idea, distinguir tipográficamente los enlaces principales de los secundarios. Hay ocasiones en las que, por la circunstancia que sea, no deseamos renunciar a alguno de los enlaces, incluso si se trata de un enlace secundario. Volvamos al ejemplo anterior. Bien, tenemos los dos enlaces, el del Berman Center y la Universidad de Harvard. Hay una técnica muy sencilla de resolverlo. Es algo tan básico como utilizar las negritas y las palabras en redonda. Cualquier lector identifica que una palabra es más importante cuando está destacada en negrita. Bueno, pues si tenemos dos enlaces, ¿por qué no colocar uno en negrita y el otro en letra redonda de modo que podamos sugerir a nuestro lector cuál es el enlace más importante? Vamos con la sexta idea. Parece sencilla, pero en muchas ocasiones hay sitios donde no se cumple. Consiste en utilizar los enlaces solamente una vez por página. Digo que hay sitios web que no lo cumplen porque en su afán de que hagas clic como sea en el enlace que ellos te colocan, te repiten el enlace 2, 3, 4 e incluso más veces en una misma página. En esos casos, el usuario de Internet suele terminar bastante mosqueado con la información que le ofrece ese sitio web. Es mejor poner una única vez el enlace y ser claro. Te pondré un ejemplo. En este ejemplo, el enlace hacia Twitter figura como primera y antepenúltima palabra del párrafo. Cualquiera de nosotros diría que eso es excesivo, salvo el consejero delegado de Twitter, que probablemente querría que pusiéramos enlace a ese sitio tantas veces como fuera posible. Pero este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es proporcionar una experiencia de navegación lo más orientada y satisfactoria posible para nuestro lector. Por lo tanto, dos enlaces es incorrecto, un único enlace es correcto. Vamos con una séptima idea y pon atención porque esta exige un poco de dedicación. Consiste en relacionar con consistencia los anclajes textuales con las referencias hipertextuales. Vamos a explicar a qué me refiero con anclaje textual y referencia hipertextual. Anclaje textual son la palabra o palabras sobre las cuales se sitúa el enlace. Referencia hipertextual es el destino, el http:// hacia el cual nos dirigirá el enlace. Vamos a ver este ejemplo. Leamos el texto. Elmundo.es asegura que Fidel Castro se encuentra en estado crítico. En cambio, elpaís.com señala que las constantes vitales del comandante no han experimentado cambios significativos en las últimas horas y que su situación no es de extrema gravedad. Tenemos dos enlaces, elmundo.es, elpaís.com. La pregunta es, ¿cuál es el destino hipertextual que supones al que dirigen estos dos enlaces? Mucha gente probablemente diría que el enlace de elmundo.es remite a la portada del sitio elmundo.es y lo mismo en el caso del enlace elpaís.com.
Pero seguro que si tuvieras oportunidad de elegir, preferirías que ese enlace te remitiera a la noticia en concreto donde se informa sobre esta enfermedad de Fidel Castro. ¿Cómo podemos sugerir de manera clara a nuestro lector cuál es el destino hipertextual exacto de un enlace? Supongamos que estos enlaces remiten efectivamente a las noticias, como lo estamos viendo aquí. Hay una forma de sugerir de manera clara que ese enlace no remite a la portada, sino que lo hace a la noticia. La primera fórmula sería esta de aquí. Elmundo.es asegura, elpaís.com señala. ¿Verdad que en este caso no tendrías duda de que los dos enlaces remiten exactamente a la noticia y en ningún caso están enviándote a la portada de la web? Habría una segunda forma correcta de resolverlo, y es situar el enlace en el verbo de dicción, asegura y señala. Es decir, aunque te parezca sorprendente, retirar el enlace de elmundo.es y elpaís.com, porque si te das cuenta y relees ahora el texto, seguro que ya no te queda ninguna duda de que ambos enlaces remiten hacia la noticia y en ningún caso te envían a las portadas respectivas de esos dos medios. Una octava idea sería utilizar anclajes textuales cortos, es decir, que las palabras que se utilizan para anclar en ellas el enlace sean las mínimas imprescindibles. Todo lo contrario de lo que se hace en este ejemplo que te voy a mostrar. Fíjate en la forma de reescribir este largo enlace del primer ejemplo. Basta con situar el enlace en la palabra estudio para que el lector identifique claramente cuál es el destino hipertextual de ese enlace. La facilidad de lectura del texto ahora se ha multiplicado porque el enlace se ciñe exclusivamente a una única palabra y el acto de leer se hace mucho más confortable. En este otro ejemplo que te estoy mostrando aquí, sin embargo, está perfectamente justificado que la extensión del enlace abarque varias palabras. Si tenemos una expresión como el famoso óleo de Salvador Dalí titulado La persistencia de la memoria, uno tendría tal vez la tentación de situar el enlace en óleo. Lo que pasa es que el destino hipertextual en ese caso no sería claro. Resultaría mucho más claro colocar el enlace en esas 5 palabras que titulan el cuadro de Dalí. De la misma manera, podemos utilizar este mismo criterio cuando nos referimos a organismos que no son muy conocidos para nuestros lectores. Si tengo un ejemplo como este, donde me refiero al Centro Nacional de Medicina Tropical, tiene sentido que la extensión del enlace abarque la totalidad de las palabras que designan a ese organismo. Sin embargo, como en todo, hay excepciones y hay ocasiones en las cuales conviene reducir la extensión de nuestro enlace al mínimo posible. Acabamos de decir que cuando nos referimos a organismos conviene o cabe la posibilidad de poner el enlace en la totalidad de las palabras. Sin embargo, hay casos en los cuales eso no es así. Miremos este ejemplo. El ejemplo que te muestro aquí lo explica con bastante claridad. Tenemos un texto donde nos dice que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ofrece en sus páginas web abundante información sobre los síntomas de la gripe A y sobre sus diversas formas de transmisión. Y el enlace abarca desde organización hasta OMS. ¿Cómo harías tú para sugerir el enlace de la manera más sucinta posible? Piénsalo. Aquí tienes la corrección. ¿Ves como si ubicamos en este caso el enlace únicamente en el acrónimo OMS, el lector está perfectamente situado? Y en este caso lo hacemos así, a diferencia del ejemplo anterior, porque podemos presumir que la mayor parte de nuestros lectores conocen ya esa organización llamada Organización Mundial de la Salud. Vamos con la novena idea. Sería utilizar anclajes textuales significativos. Dicho para que nos entendamos, que lo que escribes para situar el enlace sea claramente inteligible e indique cuál es el tipo de contenido que el lector se va a encontrar. Todo lo que no ocurre cuando la gente, y ocurre en muchas ocasiones, utiliza este tipo de escritura. Veamos este texto. El Fondo Monetario Internacional dibuja en su último informe un panorama económico sombrío con una caída del PIB mundial del 1,3% este año. Para acceder al texto íntegro, pulse aquí.
¿Cuántas veces has encontrado textos en Internet que te dicen clique aquí, lea más, pulse aquí? En principio, todo enlace lleva incluido una sugerencia de hacer clic exactamente ahí y no al lado. Por lo tanto, parece innecesario repetir esa indicación que el enlace incluye por sí misma. En cambio, sería mucho más conveniente incorporar una información que sugiriera de manera clara cuál es el destino hipertextual de ese enlace. En este ejemplo, la forma de resolver el error sería bien esta, sustituir. En este ejemplo, la forma de resolver el error sería esta, sustituir el enlace de pulse aquí por ejemplo, texto íntegro, o incluso mejor, situar el enlace en la palabra informe, eliminando todo lo que no es imprescindible. Vamos a la idea número 10. Situar los enlaces al final de las cláusulas, párrafos u oraciones. ¿Por qué al final? Porque el lector, cuando se encuentra el enlace al final de una secuencia de palabras, se supone que ya ha leído esas palabras anteriores y, por tanto, está en condiciones de decidir si prefiere mantenerse en ese texto o bien prefiere abrir la puerta del enlace y continuar navegando por ese enlace. Te voy a poner un ejemplo para que me digas cuál de estos dos ejemplos es mejor para ti. El primero dice, visítenos si desea que su PC se infecte con un virus. El segundo dice, si desea que su PC se infecte con un virus, visítenos. ¿Con cuál de los dos te quedarías? Si fueras un hacker, dirías probablemente el primero, pero como en el 99% de las ocasiones no será esta la circunstancia, lo más conveniente como lector es que te coloquen el enlace al final, de modo que tú tengas la información suficiente para decidir, en este caso, que no deseas hacer clic. Otro ejemplo. Según un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine, la utilización de mascarillas y una buena higiene de las manos en los hogares podría prevenir del contagio del virus H1N1 a otros miembros de la familia. Bien, en este segundo ejemplo hemos colocado el enlace sobre la palabra estudio, pero esa palabra es la tercera del párrafo. Por lo tanto, si obligamos a nuestro lector a decidir si quiere hacer clic en ese enlace antes de haber leído lo que viene a continuación, puede que el lector no tenga la información suficiente todavía para discriminar si efectivamente desea o no desea hacer clic. ¿Cómo podríamos resolver esto? Reescribiendo el texto y reordenando la frase de modo que el enlace figure, a ser posible, como última palabra del párrafo. Idea número 11. Remitir a las páginas internas, siempre que sea posible, y no a la portada. Piensa en cuántas veces te has llevado esa decepción, por no decir enfado, cuando te has encontrado una página web con un enlace que habla, por ejemplo, sobre un determinado informe, pulsas en ese enlace y de repente te encuentras con que el destino hipertextual es la portada del sitio y no tanto el contenido que tú estabas deseando leer. En esos casos, una forma de proporcionar una experiencia satisfactoria de usuario es ubicar el enlace de modo que el lector encuentre la información interna y no la portada del sitio. Otra idea, especificar el formato e incluso, si correspondiera, el tamaño del documento que está siendo enlazado. De nuevo, apelo a tu experiencia personal. Seguro que en más de una ocasión te has encontrado con la siguiente circunstancia. Has hecho clic en un enlace esperando encontrarte con una página web y lo que te has encontrado en realidad es un documento de un formato distinto, un PDF, un documento Excel, un MP3 que han comenzado a sonar. Claro, si el autor de esa información, de esa página, te hubiera proporcionado la información de que ese enlace remite a un documento de esas características, tal vez te lo habrías pensado dos veces. Por lo tanto, es conveniente proporcionar esa información siempre que sea relevante. Vamos a verlo con este ejemplo. En este texto aparece al final la expresión informe de coyuntura económica que parece sugerir la lectura de un documento. Si realmente es así, ¿por qué no proporcionamos esta información complementaria? Por ejemplo, sugerir que su formato es un PDF y que su tamaño, en el caso de este ejemplo, es de 3,2 megabytes. Esto puede ser una información muy útil para el usuario que
le ayudará a decidir si efectivamente en ese momento desea hacer clic o no. Otra forma correcta de resolver esto mismo sería ubicando el enlace ni siquiera en el título de la publicación, sino en el acrónimo PDF como una forma todavía más clara de sugerir que ese es el formato hacia el cual remitirá ese enlace. Vamos con la idea número 13. Especificar al lector si el enlace remite concretamente a una dirección de correo electrónico. Si lo que acabamos de decir, eso de que a veces pulsamos en enlaces que nos abren documentos PDF o de algún otro tipo de formato que nos sorprende, si eso nos molesta, seguro que te molesta doblemente esa situación en la cual pulsas en un enlace esperando dirigirte a una página web y de repente te encuentras con que se abre tu aplicación de correo electrónico. ¿Por qué? Porque ese enlace en realidad estaba remitiendo a una dirección de correo electrónico sin que te hubieran advertido de ello. Para eso, una forma correcta de evitar este problema sería hacer lo que vamos a ver en este pequeño ejemplo. Frente al primer texto, donde el enlace al correo electrónico se oculta tras la palabra envíenos, bastaría con intercambiar esa palabra por la dirección de correo electrónico, de modo que el lector claramente identifica eso como una dirección de correo. Vamos terminando ya con las ideas. Vamos con la 14. Utilizar iconos para sugerir atributos enriquecidos del texto. En ocasiones, los enlaces remiten a contenidos audiovisuales o a comportamientos de diverso tipo. En esos casos, podemos utilizar iconos que se incorporan al enlace de modo que la sugerencia del comportamiento resulta mucho más clara, como en estos ejemplos de aquí. En el primer ejemplo vemos cómo el enlace claramente nos remite a un documento PDF y en el segundo ejemplo estamos viendo que el enlace nos abrirá una pantalla al margen de aquella en la que estamos navegando. Vamos con la última idea, aprovechar los enlaces para hacer figuras literarias. No pienses que las figuras literarias son todas para componer poesías. Hay figuras literarias que utilizamos constantemente en la escritura profesional. Por ejemplo, estas que te voy a mostrar aquí. Aquí tenemos una definición. Las mujeres embarazadas están de enhorabuena, realizar un simple test de sangre podría convertirse en breve en una alternativa a la peligrosa amniocentesis. ¿Verdad que si estuvieras leyendo esta página y te encontraras con este enlace y no supieras exactamente a qué se refiere esa prueba médica, tendrías la intuición de que ese enlace te va a proporcionar una definición? Otro ejemplo, mucho más habitual, la pregunta retórica. La gripe aviaria se extiende rápidamente por el sudeste asiático. ¿Cuánto tardará en llegar a nuestro país? Se sobreentiende que si colocamos el enlace sobre esa pregunta final, lo que nos encontraremos si hacemos clic en ese enlace es una página donde nos darán respuesta a esa pregunta. Se trata, por tanto, de una pregunta retórica. Hasta aquí estas 15 ideas, que como has visto son muy básicas, pero te servirán para enriquecer el hipertexto que escribes. A partir de aquí vamos a ver otras técnicas también bastante especializadas relacionadas con la optimización de contenidos redaccionales para Internet.